vamos a seguir con los sacramentos. Y quiero, a ver si es posible, terminar hoy con lo que es común a todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El otro día hablábamos de lo que es la esencia del sacramento. Un sacramento tiene dos elementos que en sí mismos son un conjunto, son un todo, son inseparables y es lo que define en sí mismo el sacramento. Luego hay diferentes maneras de celebrarlo que a lo mejor pueden variar con el tiempo, pero lo que es esencial a cada sacramento es invariable, ni la Iglesia misma lo puede cambiar. Y esto se dividía en la materia, que es el signo sensible, lo que entra por los sentidos, los ojos, el oído, el tacto, y también las palabras que se pronuncian, que son palabras sagradas que realizan lo que el sacramento en sí mismo realiza, lo que significa, y estas palabras tienen el poder de realizar lo que se dice, por ser palabras directas de Jesucristo, que es Dios, que es divino. Y decía también que la Iglesia nos dice que los sacramentos son necesarios para la salvación. La salvación es una palabra que ahora mismo está en desuso, nadie sabe muy bien lo que es, o muchas veces podemos pensar salvarnos como Superman, salvarnos de la muerte, nos hemos salvado de un accidente grave, de una enfermedad grave, pero la salvación cristiana va mucho más allá. La salvación cristiana no es solo comprender, ni siquiera solo es asimilar, es, como he dicho ya varias veces, asumir que estamos introducidos en una vida eterna, una vida que empieza ya en esta tierra, pero es una vida de amor eterno de Dios hacia nosotros. Eso es la salvación, que somos amados, pase lo que pase. Como dice San Pablo, nada puede separarnos del amor de Dios, ni angustia, ni aflicción, ni muerte, ni enfermedad, nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta es la verdadera salvación. Que si luego nos morimos o tenemos una enfermedad, bueno, pues podemos ser salvados, entre comillas, curados, pero la verdadera salvación es la salvación interior, que nos libra de la muerte interior, en la cual muchas veces estamos tan sumergidos que no nos damos ni cuenta. Es como si estuviéramos metidos en una fosa, ¿verdad? Una fosa hasta aquí, de barro, de porquería, y uno, pues mientras no se mueve, pues no percibe nada. Pero cuando empieza a moverse, empieza a agitarse el barro y el mal olor y a ahogarse. Pues es un poquito, muchas veces, cómo nos sentimos, cómo estamos, es un ejemplo de cómo estamos cuando estamos fuera de la amistad de Jesucristo. Muchas veces no nos damos cuenta hasta cuando nos empezamos a mover y decimos, Dios mío, sácame de esta fosa de barro que me ahoga. Y esto que dice la Iglesia, que son necesarios para la salvación, no es algo excluyente o que nos haga superiores, ni mucho menos, al contrario, es una invitación a toda la humanidad, a todos los seres humanos, a entrar en la gracia de los sacramentos. Por supuesto, si alguien no ha recibido ni la información, ni la formación, ni la posibilidad de recibirlos, ¿qué culpa tiene, verdad? Pero si alguno de nosotros sabe lo importante y lo bueno que son y lo rechaza voluntariamente está rechazando quedarse en esa fosa de barro podrido en el cual uno vive, entre comillas, muy a gusto. Bien, pues hay sacramentos que efectivamente no son para todo el mundo. Por ejemplo, el matrimonio, en mi caso, ¿no? O el sacerdocio tampoco es para mí. Pero hay otros 5 sacramentos que sí los puedo recibir, ¿no? Son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que se llaman de la iniciación cristiana, y también el sacramento que fortalece las enfermedades, que es la unción de los enfermos, y el sacramento que hace recuperar la gracia perdida, si es que la hemos llegado a perder, o aumentar la que tenemos, que es la reconciliación. También hay otra división, que es la de los sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Los de muertos son los que nos hacen entrar en lo que hablábamos, en la gracia, en la amistad de Dios.
Y esos son pues el bautismo, como ya he ido apuntando, que es precisamente aquel que nos injerta en Cristo y nos hace hijos de Dios, y el otro sacramento es la reconciliación, que precisamente en un prefacio de ahora de Cuaresma, perdón porque estos vídeos se verán después, pero el prefacio es de Cuaresma, dice, es la segunda tabla de salvación, el sacramento de la reconciliación, por el cual, si por nuestro pecado voluntario hemos despreciado esta amistad con Dios, podemos volver a recuperarla como un don gratuito de Él, si reconocemos y confesamos nuestros pecados. ¿Veis? Cada sacramento tiene un sentido, un significado que es realmente único y fundamental. Bien, pues ahora vamos a ver un momento otro aspecto de los sacramentos que corresponde a los 7, que es quién puede administrar los sacramentos y quién puede recibirlos. O lo que es lo mismo, el que administra los sacramentos se le llama ministro y quien recibe los sacramentos se le llama el sujeto que recibe los sacramentos. Y todos los sacramentos tienen estas dos características o estas dos personas que los ejecutan y los reciben, el que lo ejecuta y el que lo recibe. Normalmente, pero no siempre, lo vamos a ver, esto es muy curioso, el ministro es un sacerdote que ha recibido el sacramento del orden. No en todos los sacramentos es indispensable, aunque normalmente la disciplina de la Iglesia lo pide para casi todos. Ahora veremos que hay una excepción en el cual el ministro no es el sacerdote nunca. Y el sujeto es aquel que lo recibe, como he dicho. Ministro es una palabra que viene del latín y que viene de la palabra minus, menor, menos. Menos porque está por debajo de aquel de quien vienen los sacramentos en sí mismo, en este caso de Dios. Por eso se les llama ministros. Ahora mismo la palabra ministro es como alguien muy importante que está en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía mandando y manejando, pero no es así en el origen de la palabra. El origen de la palabra ministro, el que es ministro, depende directamente de alguien, es menos que ese alguien y sirve a lo que quiere ese alguien, en este caso Dios. Y el ministro es quien administra o aplica los sacramentos. Entonces la Iglesia nos dice que el ministro es aquel que en nombre de Jesucristo y en la persona misma de Jesucristo, veremos que esto de en la persona misma de Jesucristo, dice el Papa Juan Pablo II, que es mucho más que en el nombre, es en la misma esencia de la persona de Cristo vivo y resucitado. Esto es muy importante y es algo impresionante, forma parte del gran misterio de los sacramentos, ¿no? En concreto del de la Eucaristía, pero no solo de la Eucaristía, también de la reconciliación. No es el sacerdote quien perdona, por eso a veces nos confundimos y pensamos que dice, yo no confieso mis pecados a un sacerdote, no es a un sacerdote que los estás confesando, los estás confesando por medio de un sacerdote a Jesucristo mismo, en la persona de Jesucristo, vivo y resucitado, que toma a la persona del sacerdote y como colaborador, lo utiliza, entre comillas, como ministro suyo, pero no es al ministro a quien lo estás confesando, sino a Jesucristo mismo, en la persona. Entonces el ministro es aquel que en el nombre, en la persona de Cristo, y habiendo recibido el poder de Dios, normalmente por el sacramento del orden, en la mayoría de los sacramentos, teniendo la intención de lo que quiere hacer la Iglesia, porque eso también es importante. Hay veces que ha habido burlas, incluso ahora mismo hay burlas de algún sacramento o de varios. Pues eso, por mucho que, incluso aunque lo hiciera un sacerdote, no, si lo que tiene la intención es de burlarse porque ha perdido la fe o nunca la ha tenido, realmente el sacramento no se está ejecutando, ¿no?
pero ahora voy a hacer un pequeño aclaración sobre esto, ¿eh? Y dice, el ministro es aquel que en nombre de la persona de Jesucristo, habiendo recibido el poder de Dios con la misma intención que tiene la Iglesia, pronuncia la forma y aplica la materia, lo que hemos dicho, las palabras esenciales del sacramento y la materia esencial del sacramento, el agua en el bautismo, en la confirmación, el óleo de los catecúmenos. Veremos el matrimonio. El matrimonio es un caso aparte. A mí me fascina este sacramento. Y bueno, fijaos que he dicho que teniendo la intención que dice la Iglesia, pero a ver, atención, 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 que esto es muy importante y ya el famoso Concilio de Trento lo dejó muy declarado, creo que ya lo he dicho, ¿eh? Una cosa es que puede haber una mala intención, pero si el ministro pronuncia la forma y aplica la materia, normalmente nosotros no tenemos que dudar de sus intenciones, porque aunque aparentemente no las tenga, o aparentemente no tenga fe, o sepamos de toda certeza, los sacramentos son eficaces en sí mismos porque han sido hechos como la Iglesia quiere, en el nombre de la Iglesia, en el nombre de Jesucristo, pronunciando la forma y aplicando la materia. Entonces no hay que hacerse ni líos ni escrúpulos. Otra cosa es que el sacerdote cambie las palabras, cambie la forma, que eso también lo hemos visto recientemente, ¿eh? En España alguna vez algún sacerdote, pues le hemos visto hacer realmente sacrilegios, por ejemplo, en la Eucaristía, sin el verdadero pan, tal, como pide la Iglesia. Entonces ahí uno dice, pues no sé dónde está el sacramento. Efectivamente, ahí vemos un caso claro, seguramente ese sacramento es inválido. Pero si pronuncia la forma y aplica la materia, pues no hay que hacerse, pone escrúpulos, pues ese sacerdote mira cómo es y a saber la fe que tiene, porque yo le veo que además dice herejías. Bueno, ¿ha hecho lo que la Iglesia quiere? ¿Ha dicho las palabras, la forma, la materia? Pues ya está, ahí está el signo eficaz, porque es que si no, también nos podemos caer en unos escrúpulos que no es lo que la Iglesia nos enseña como tal. Y además, claramente lo dejó definido el Concilio de Trento, que Dios es el que actúa y en nada modifica si el ministro está en gracia o en desgracia, si es hereje o no es hereje, sino que si es el ministro legítimo, pues la Iglesia, por medio de este ministro, Jesucristo, por medio de la Iglesia, en este ministro, concede la gracia, porque los sacramentos no son del sacerdote, que esta es otra, ¿no? El sacerdote no hace los sacramentos, entonces ya puede pensar, o tener fe o no tenerla, que es Dios quien está actuando. Y bien, pues ya decía, menos en el matrimonio, en el cual el ministro, ahora veremos, cuando veamos ese sacramento, pero... Y en el bautismo, en el cual no es absolutamente necesario que la persona que administra el bautismo sea sacerdote, aunque la disciplina de la Iglesia lo pide, ¿de acuerdo? Otra cosa son las excepciones, o por ejemplo nuestros hermanos separados de otras confesiones cristianas que que han recibido el bautismo y la Iglesia reconoce su bautismo como el injerto en Cristo, en la vida en Cristo, como válido y verdadero, y sin embargo igual, lo han recibido por un pastor protestante que no tiene sucesión apostólica ni el sacramento del orden, porque en sí mismo el sacramento del orden, ellos mismos no creen en el sacramento del orden, ¿no? En principio Lutero, una de las cosas que impugnó fue el sacramento del orden. Sin embargo, el bautismo sigue siendo válido en ellos, porque, como explica la Iglesia, no es absolutamente necesario que haya recibido el orden, aunque la disciplina de la Iglesia católica lo pide de manera corriente y habitual. Otra cosa son las excepciones que confirman la regla, que existen y lo veremos cuando veamos ese sacramento. Y el sujeto es aquel que recibe el sacramento con las debidas disposiciones. Cada sacramento tiene unas debidas disposiciones y esas disposiciones pueden hacer
si no se tiene el sacramento inválido, es decir, que no ha habido sacramento. Esto lo estamos viendo ahora continuamente con el sacramento del matrimonio. Bueno, ¿cómo es que se casaron y ya no hay sacramento? Bueno, lo que hubo fue una ceremonia muy bonita, pero si no hubo las disposiciones, no hubo sacramento. Esto es también muy importante, las disposiciones también en el sujeto. Ahora veremos también el caso del matrimonio. Hay causas que son invalidantes, ¿no? Que hacen el sacramento nulo. No hubo sacramento. No es que se quite el sacramento después, no. Y luego también un muerto, pues no puede recibir sacramentos. Ya se murió, pues es que hay cosas que son como muy evidentes, pero también hay que explicarlas porque si no nos podemos a veces confundir. Bueno, nos dice el catecismo, son 7 los sacramentos, ya los hemos mencionado, y corresponden, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, a las etapas de nuestra vida natural: nacimiento, crecimiento, maduración, enfermedad, paso de esta muerte a la otra muerte, el alimento que necesitamos para el camino. Existe una semejanza, pero vamos, esto es un poquito una semejanza, como decimos, no es que entonces yo tengo 50 años y ya no me puedo bautizar. No, no es así. Pero es verdad que la Iglesia, en su profundización de la fe, ha comprendido que lo mismo que una persona nace, puede en el momento de nacer ser rescatada del pecado original, y por eso no hay que esperar a que tenga 50 años para bautizarla, porque el mismo bautismo indica el inicio de la vida en la fe, así como la confirmación no solo indica que recibe el Espíritu Santo, sino también que es confirmado en la gracia, en la maduración, en la fe. Entonces se suele aplicar en la Iglesia Católica más tarde, una edad un poquito más mayor, pero no quiere decir que la persona tenga que tener 70 años, ni siquiera 20. Ahora mismo se está aplicando con 13 años, ¿no? Bueno, que existe una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural, nuestra vida pues, corporal, y la vida espiritual, en la cual los sacramentos pues van a ser aplicados, ¿no? La vida del alma. Y luego, bueno, pues dice el catecismo que el orden habitual con lo que se explican pues son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de la unción de los enfermos y de la penitencia, que son los sacramentos de sanación del alma y sanación del cuerpo, y por último los sacramentos de servicio a la comunidad, que sería el orden sacerdotal y el matrimonio. Este es el orden clásico. Nosotros vamos a variar un poquito este orden porque nos dice el mismo catecismo que los sacramentos, o sea, que el orden con el que normalmente se explica, pues no es el único orden posible. Y nosotros vamos a hacer una pequeña variación y voy a justificar después por qué hemos hecho esa pequeña variación. Y luego pues nos dice el catecismo, que ya lo he dicho muchas veces, la Eucaristía ocupa el lugar único, predominante, en cuanto sacramento de los sacramentos. Es el sacramento culmen y también es el origen. Es algo... lo de las Eucaristías es algo impresionante. Yo cada vez, cuanto más reflexiono, contrariamente a lo que pueda parecer, es que voy a misa y me aburro, que dice pues lo que nos ha podido pasar a todos, ¿no? Pues ahora me sucede al revés. Voy a misa y es que como que cada vez entrar en un pozo más sin fondo e inagotable, donde uno dice, ¡ay, Dios mío! Y como que cada vez voy descubriendo más riqueza, más asombro, y todo de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, fuente y cumbre de los sacramentos, máximo regalo del corazón de Cristo, simbolizado en la sangre de Cristo que sale de su costado, sacramento de la nueva y eterna alianza. Y todos los otros sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Bueno, pues decía también que todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. La gracia que nos dan, porque cada sacramento tiene como su regalo especial.
El bautismo nos introduce en la vida de Jesucristo, pero cada sacramento da una gracia especial que se llama la gracia sacramental, propia de ese sacramento. Bien, pues esa gracia y cómo, en qué consiste cada sacramento viene directamente de Jesucristo, no fue una invención posterior de los apóstoles, ni de los siguientes sucesores o cristianos, no, fue de Jesucristo. Y aunque en cada sacramento vamos a ver, pues por ejemplo, en la reconciliación le dice Jesús: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18, 18. A quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes los retengáis le quedan retenidos. Juan 20, 23. Eso se lo dice a los apóstoles, a los 11, porque el 12 ya no estaba. Esto es importante también porque hay confesiones cristianas que no admiten que Jesucristo diera este poder a unos en concreto, sino que lo dio a todos, y esto es un error. La confirmación: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación es la plenitud del Espíritu Santo. El bautismo: y pues de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando le dice a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya está hablando del bautismo de una manera velada, entre comillas, porque lo está diciendo claramente: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero como en aquel momento Nicodemo todavía no se enteraba, igual que sus discípulos, pues Jesús va paso a paso, con pedagogía. Pero ya ahí está claramente enunciado el agua y el Espíritu. Con la Eucaristía también, volvemos a ella cuando dice: quien no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Juan 6. Pues está hablando claramente del sacramento que va a instituir el Jueves Santo. De hecho, rechine en quien le oye, porque dice: ¿cómo vamos a comer su carne, beber su sangre? Porque estaba realmente hablando de algo real, tangible, de la carne de Jesucristo. Bueno, pues también el orden sacerdotal, la carta de Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Bueno, Jesús mismo dice: haced esto en memoria mía. Ahí está la institución del orden sacerdotal. Pero aparte, la primera tradición de la Iglesia, San Pablo: no descuides el carisma que hay en ti mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Bueno, hay varias, en cada sacramento iremos viendo pues las frases concretas que se refieren en el Nuevo Testamento a ese sacramento, a esa institución. Y luego ya pues vamos a ver en un momento algo que ya hemos mencionado. Bueno, antes de nada, hay 3 sacramentos que imprimen una huella invisible, pero que es indeleble. La palabra se dice indeleble. Es una huella que no se puede quitar bajo ninguna acción, ni aunque uno apostate y diga que no es católico, lo proclame delante de todos y encima se comporte como Judas o como el sumo sacerdote y sea un enemigo acérrimo de la Iglesia. Bueno, pues el sacramento del bautismo, lo siento muchísimo, nadie te lo puede quitar. Aunque en el libro de actas te ponga he apostatado, o aunque las actas del bautismo se quemen. Lo siento muchísimo, tu bautismo es para siempre. Es una lástima que no lo valores, porque es lo mejor que puede pasarnos en la vida, ser bautizados. Pero nada, absolutamente nada, puede grabarnos esta huella en el bautismo, aunque seamos en el cielo, aunque seamos en el día de nuestro juicio, aunque seamos como estas cabras que se portaron muy mal en la vida, hasta el fin, hasta la muerte, pues
delante de Dios será un bautizado y con lo cual la responsabilidad será aún mayor delante de Jesucristo. La confirmación, recibe el don del Espíritu Santo, también deja un sello indeleble. Por eso no se puede volver a recibir ni el bautismo ni la confirmación. Es una huella en el alma que no se puede quitar bajo ningún concepto, aunque la persona se aleje lo más que pueda de Jesucristo. Esa persona recibió el Espíritu Santo y por lo tanto, también delante de Jesucristo, en su juicio, responderá de ese sacramento que recibió, porque su alma está grabada a fuego, está sellada. Y el orden sacerdotal. El orden sacerdotal también es para toda la vida, por más que el sacerdote deje el sacerdocio, como se dice, ¿no? Ha dejado el sacerdocio, ha sido suspendido del sacerdocio, ha sido castigado, lo ha dejado, se ha ido a vivir con otra persona. Pues ese sacerdote será sacerdote no solo hasta la muerte, sino por toda la eternidad. En el cielo, si llega, será sacerdote. En el purgatorio será sacerdote y en el infierno será sacerdote. Y por tanto, estos tres sacramentos no se pueden repetir. Estos sacramentos hacen posible la participación en la vida íntima de Cristo y nos hacen formar parte de la Iglesia. Sin orden sacerdotal no habría cristianos, sin bautismo no seríamos cristianos y sin el don del Espíritu Santo tampoco seríamos cristianos y por eso no se puede repetir y queda el alma absolutamente grabada por la eternidad. Y además, porque se puede decir en sentido negativo, si uno rechaza los sacramentos, pero lo mejor es verlo en sentido positivo. Estos sacramentos significan una especial protección de Dios. Sí, los bautizados estamos especialmente protegidos. Los confirmados estamos doblemente protegidos por Dios y los que han recibido el orden sacerdotal están mimados especialmente por Dios y por la Virgen y reciben de hecho gracias muy especiales y particulares por más dificultades que tengan en su ministerio. ¿Por qué? En orden a estos sacramentos y por la gracia que reciben y que recibimos en estos sacramentos. Mirad qué bonito, el Padre Pío, me acabo de acordar, tenía como una gracia especialísima de su vida el haber sido bautizado muy rápidamente después de su nacimiento. Fijaos qué bonito cómo él valoraba un santo de su categoría, eso, el haber sido preservado de la obra del demonio, que es el pecado original, el haber sido rescatado muy pronto de su nacimiento. Esto es muy bonito, cómo los santos valoran la gracia, o sea, dar gracias a Dios de la gracia que recibimos, ¿no? Y cómo el Padre Pío valoraba tanto, es decir, bueno, pues podían haberle bautizado una semana más tarde, a veces que dejamos, pues que los niños da igual, que se bauticen si quieren cuando tengan 80 años. Eso es que no, primero que no comprendemos nada y segundo que no valoramos absolutamente nada de lo que es el regalo de ser escogidos, privilegiados, mimados, injertados en la misma familia de Dios, de nuestro Creador, de aquel que ha muerto por nosotros. Es como realmente lo que hacemos es decir, me da igual, cuando tenga 80 años que decida. No somos conscientes, por eso dice Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ya, por último, y para terminar esta parte general de los sacramentos, pues vamos a ver dos conceptos que son importantes también y nos pueden ayudar, aunque luego en cada sacramento se aplica de una manera, pues, según sea el sacramento, pues, esos dos conceptos se aplican, ¿no? Uno es el concepto de validez y otro el de licitud. Válido, un sacramento que es válido, que realmente ha sido ejecutado, ha sido recibido, y un sacramento lícito. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Hay sacramentos que son válidos y no son lícitos, o sea, se han realizado de manera que no es como la Iglesia lo quiere, como lo dice, entonces eso lo convierte en ilícito.
pero el sacramento se ha realizado. Y hay sacramentos que directamente ni se han realizado, como por ejemplo cuando un matrimonio se declara nulo por la Iglesia porque se han visto que las disposiciones cuando se celebró pues es que eran nulas, hacían a los contrayentes del matrimonio incapaces o realmente no verdaderamente dispuestos para recibir el sacramento. Entonces, por mucha ceremonia que hubiera y muy bien vestidos que fueran, mucho banquete, no hubo sacramento. Puede ser válido en su administración y en su recepción, o a la inversa, puede ser inválido en su administración o en quien lo recibe. Por ejemplo, ¿cuándo es inválido un sacramento? Pues estamos en su administración. Pues, por ejemplo, si en el bautismo se cambia el agua por ejemplo, por vino o por otra materia que no es agua, cualquier otro líquido, Coca-Cola, pues eso hace el sacramento inválido. Aparte de que es una bastante irresponsabilidad, porque para hacer ese cambio, vamos, anda que no hubiera agua, ni que fuera el desierto del Sáhara, ¿no? Pero normalmente la gente no vive en el desierto, pero vamos, también en el desierto hay agua. Bueno, esto mismo, cambiar la materia o cambiar las palabras hace el sacramento inválido, en el que lo administra. Lo que decíamos, un sacerdote que cambia las palabras de la consagración de manera sustancial, pues entonces no está celebrando el sacramento, que esto pasa a veces, muy pocas veces, gracias a Dios en lo que yo conozco, pero puede pasar, ¿no? Y también en el que lo recibe, ¿no? Lo que decíamos, alguien que se casa, esto está pasando ahora, se está demostrando pues todas las nulidades que se están dando ahora, pero porque es verdad, los que se han casado no creían en los fines del matrimonio ni las propiedades, entonces lógicamente están dando un consentimiento que no es consciente de lo que uno está diciendo. Sí quiero, pero ¿a qué? ¿Qué está? Sí quiero, ¿a qué? ¿Qué quieres? Dices, ¿estás abierto a la fecundidad? No, pues entonces ese matrimonio no existe. Sí, sí estoy abierto a la fecundidad, pero mientras dure el amor. Bueno, pues ahí, ahora mismo, eso se considera, según mis conocimientos, inválido, porque el sacramento es para toda la vida. Si la persona que va inmaduramente al matrimonio piensa, bueno, a ver, 2 años, 10 años, lo que dure, bueno, la gente que entiende derecho canónico sabrá explicarlo mucho mejor que yo, pero si no acepta que el sacramento es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, que se dice, si es algún momento ni lo había pensado, pues ese consentimiento es nulo, con lo cual no hay sacramento, ¿ves? En la recepción. Entonces, para que sea válido tiene que tener 2 condiciones, las disposiciones, que cada sacramento tiene sus disposiciones. Por ejemplo, en el matrimonio, ser consciente de lo que uno está consintiendo, ¿verdad? Según lo que la Iglesia dice que es el matrimonio. Tener la capacidad de recibirlo. Una persona no bautizada no puede recibir los demás sacramentos, entonces eso hace los sacramentos nulos. Si un no bautizado recibe la primera comunión, pues no recibe la primera comunión. Esto es un gran misterio, porque recibe a Jesucristo, pero al no estar en estado de gracia, pues realmente, ¿qué es lo que está recibiendo? Recibe, como dice San Pablo, el sacramento para su condenación, porque Jesucristo está presente en la hostia, ¿no? Entonces, si uno lo recibe, o por ejemplo, también hay que desear recibir el sacramento, porque uno puede ir coaccionado, ¿no? En la vida pueden pasar muchas cosas y uno puede ir obligado a recibir un sacramento, a que me case con este, que eso pasa a veces, o yo qué sé, a recibir el orden. Yo no conozco ningún caso, pero también puede existir. Bueno, pues ese sacramento sería nulo. En el caso de la Eucaristía y del orden, recibir el sacramento en pecado mortal, que lo veremos lo que es este pecado mortal, también lo hace inválido, ¿vale? Esto es lo que dice, la condición estar libre de pecado mortal.
La Eucaristía, yo puedo recibirla y yo puedo estar en pecado mortal y saberlo conscientemente lo que es un pecado mortal, ¿no? Que ya lo explicaremos. Bien, pues yo recibo a Jesús, pero como dice San Pablo, repito, lo recibo para mi propia condenación. Y la licitud de un sacramento, pues lícito es cuando se administra o se recibe un sacramento como lo manda la Iglesia, como lo dice la Iglesia, lícito, y cuando no se hace así, pues es ilícito. Por ejemplo, hay sacerdotes que han sido suspendidos en su ministerio o apartados temporalmente por las razones que sean, ¿vale? Y que a veces son injustas. Pero puede ser, ¿eh? El caso de Padre Pío fue una injusticia cuando le apartaron por ejemplo, de confesar. Y si él, Padre Pío, hubiera confesado con esa orden que pesaba sobre él de no confesar, hubiera administrado un sacramento ilícitamente, sin la licitud de la Iglesia, sin la legalidad de la Iglesia, aunque el sacramento sería válido. Bien, un sacerdote que ha sido suspendido no puede celebrar los sacramentos, pero si los celebra no dejan de ser válidos, son ilícitos, porque la Iglesia le ha retirado, pero el sacerdocio es para siempre, hasta en la eternidad. Por eso son válidos. Para recibir un sacramento lícitamente, tiene que también la persona recibirlo con las disposiciones que se requieren, que en cada sacramento pues varían un poco, ¿no? Cuando, por ejemplo, para comulgar, pues estar en amistad con Dios, lo que decíamos. Si no, lo recibo el sacramento de la comunión para mi propia condenación. Y si recibo el sacramento sin tener esas disposiciones, que cada cual tiene sus especificaciones, ¿no? Pues el sacramento es ilícito, ¿vale? Por ejemplo, esto es que son cosas un poquito como de detalle, pero no hay que liarse. Por ejemplo, yo podría recibir la confirmación estando en pecado grave y el sacramento sería válido, pero es ilícito. ¿Por qué? Porque, hombre, es que ¿a qué va uno a recibir un sacramento? A entrar y a profundizar y a ser acrecentado en la gracia y en la amistad con Jesucristo, a recibir el Espíritu Santo. Si yo voluntariamente voy pues en pecado grave, en amistad, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Entonces, el sacramento es válido, pero es totalmente ilícito e incluso, ya digo, redunda en mi propio mal, porque no estoy buscando rectamente lo que Dios quiere darme. Bueno, pues por último y para terminar, repito la afirmación que define en sí mismo lo que es un sacramento de la Iglesia, que es un signo sensible, palabras y acciones que realizan eficazmente la gracia que significan. Por la acción de Jesucristo, que está vivo y resucitado, y por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia. Pues bien, ya estáis oyendo la campana. Vamos a dejar aquí esto que es general de todos los sacramentos y el próximo día nos introduciremos en el primero de ellos, que ya veréis, voy a cambiar un poquito el orden, pero todo tiene un porqué y un significado. Hasta pronto.